Vamos a meternos en una nueva comunicación. Me dicen que tenemos en línea al economista, profesor universitario, dirigente de la tendencia del Partido Obrero. Me refiero a Marcelo Ramal. ¿Cómo le va, Marcelo? Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, Marcelo. Llamábamos a usted para charlar un poquito, como es habitual, que cada tanto lo tanteamos para que nos dé su visión de lo que está sucediendo, en este caso con el cambio de gestión y qué puede llegar a suceder, por lo menos en su visión, Marcelo, en el marco económico y en el marco de esta crisis que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, ayer tuvimos oportunidad de escuchar al nuevo ministro de Economía, en lo que fue una primera definición o conferencia de prensa. Creo que abundó mucho en las alternativas que está considerando para establecer compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con el resto de los acreedores privados. Pero no tuvo esa claridad o compromiso a la hora de definir qué va a pasar con el mundo del trabajo, particularmente lo que tiene que ver con los salarios, el derecho al trabajo y las jubilaciones. De un modo general, pareciera que digamos el ministro o el nuevo gobierno reconoce que el país está en un default real, sí. Aunque el ministro ayer prefirió llamarlo de virtual, pero el default es real porque él mismo reconoció que no existen alternativas a la vista para poder avanzar en ninguna forma de pago de la deuda en las actuales condiciones económicas. Claro, claro. Sí, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias o el castigo, entre comillas, en este caso, Ramal, que le impondrían a la Argentina de confirmarse de alguna manera este default? Ocurre lo siguiente, el default es un hecho consumado. Ajá. Ninguno de los que le ha prestado el plata a la Argentina ignora que la Argentina efectivamente no puede pagar. Claro. El problema no es el castigo eventual, sino las condiciones que se le van a imponer a la Argentina en alguna variante que incluya, por un lado, el llamado reperfilamiento de los vencimientos de capital e intereses y simultáneamente de quita en el capital total adeudado, ¿no es cierto?, si eso efectivamente se llega a verificar. Claro. Es decir, la admisión de esta situación seguramente va a tener como contrapartida, o se le va a exigir como contrapartida, planteos de ajuste fiscal que luego aseguren, ¿no es cierto?, ofrezcan o sirvan de garantía de un pago de deuda futuro. Claro. Y en este punto, pocos se percataron, digamos, o ha llamado un poco la atención, una cuestión que el ministro Guzmán ya ha reiterado, que dijo ayer en la conferencia de prensa, y había ya señalado en oportunidades anteriores, que tiene que ver con el régimen de movilidad jubilatoria. Ajá. Ayer el ministro Guzmán volvió a criticar la ley que se había votado en el 2017, que usted recordará que había modificado el criterio que relacionaba el aumento de las jubilaciones a la recaudación por un lado y al salario por el otro, por el régimen que rige ahora
donde las jubilaciones se ajustan por la inflación y por el salario. Claro. ¿Cuál es la implicancia que tiene esto? El ministro Guzmán señaló ayer correctamente que cuando se eliminó la cláusula que relacionaba las jubilaciones con la recaudación y por lo tanto con el crecimiento económico, Sí. eso se hizo luego del único año del macrismo donde la economía había crecido. Claro. Es decir, que se había privado a los jubilados de un aumento relacionado con ese crecimiento. Claro. Ahora, ¿qué significa esta crítica del ministro Guzmán? Porque en este momento las cosas son al revés. La recaudación ha crecido poco, probablemente esté alrededor de, o más de 10 puntos por debajo del crecimiento de la inflación. Claro. Y entonces, si la intención es ahora volver a hacer un cambio, pero el cambio inverso, es decir, relacionar a las jubilaciones no con la inflación, sino con el crecimiento, justamente cuando no se creció, sino que más bien se decreció, y cuando la inflación ha estado cerca del 60%, entonces esto va a implicar un ajuste de las jubilaciones en el 2019 bastante por debajo de la inflación, 2019, un ajuste en el 2020, claro. bastante por debajo de lo que fue la inflación real en el año 2019. Claro. Salvo que ahora haya una compensación por decreto o algo de esto que se anda mencionando, Marcelo, y luego sí, bueno, hay que ser optimista, ¿no? Suponiendo que el 2020 sea un año en el que Argentina comienza a crecer y en ese caso más o menos la situación estaría salvada, o entendí mal. Claro, pero ocurre lo siguiente, Andrés. Si los ajustes futuros son sobre la base de una detracción muy importante en relación a lo que correspondería en el 2019, tendríamos nuevamente un achatamiento de las jubilaciones. Claro. Claro, claro. Este es el punto. Resta saber, naturalmente, si este aumento de emergencia que se está mencionando actuaría como nuevo piso de las futuras jubilaciones o sería una suerte de bono por una única vez. Eso todavía no está definido. No, eso hay que esperar. ¿Puedo ser optimista, Marcelo, cuando desde el actual gobierno nacional dicen que no va a haber más ajuste y que la deuda se va a empezar a pagar en la medida en que se crezca? ¿También es creíble esto? Mire, ocurre lo siguiente, esta fórmula de pagar de acuerdo al crecimiento ya fue practicada en la Argentina. En cierto punto, digo para no volvernos locos respecto de lo que se dijo ayer y lo que se está diciendo en estos días, claro. Cuando algo no se puede pagar, no se paga. Es decir, esto no tiene salida. La Argentina está en un default. Y ese es un hecho consumado. Nadie puede pretender cobrar lo que no existe. Claro. Ahora, el problema es que esa condición sirve de base para la reconstrucción futura o más o menos inmediata de esto que se ha llamado el sistema de la deuda o la economía de la deuda. Porque si, por ejemplo, la Argentina acuerda con los acreedores una suerte de no pago durante 2 años, sí, atado a una serie de compromisos futuros, por ejemplo, un cupón atado al crecimiento, bueno, en ese caso es, digamos, la reconstrucción del régimen de la deuda, es decir, la reconstrucción de una economía que opera en función de estos compromisos con el sistema financiero internacional, apenas puede empezar a crecer. No nos olvidemos
anterior, entre 2005 y 2015, en una década, se pagaron 175.000 millones de dólares de deuda. Sí. Y la deuda total del país al principio y al final era más o menos la misma. Es decir, que pagando 175.000 millones de dólares el país no logró desendeudarse, justamente porque el llamado sistema de la deuda consiste en un pago a perpetuidad que mantiene digamos el régimen de subordinación económica inalterado. Claro. Quería salir un poquito de este tema macro, quizás, Marcelo, y charlar un poquito de lo que puede ser la economía familiar y de cada uno de nosotros, Claro. y lo que está pasando con la inflación, ¿no? Que hoy vamos a conocer el dato de noviembre, que seguramente va a ser muy alto, que vamos a cerrar un año escandalosamente inflacionario. ¿Y qué puede llegar a pasar en ese aspecto, por ejemplo, en los meses que vendrán? ¿Vamos a ver un efecto de inercia inflacionaria? Bueno, el tema de la inercia inflacionaria me parece interesantísimo y creo que también tenemos que analizarlo porque los argentinos estamos acostumbrados a otro hecho muy negativo, y es que cuando se nos habla de frenar la inercia inflacionaria o de desindexar, siempre el tema parece referido a los salarios y a las jubilaciones. Es decir, que los que tendrían que frenar, los que tendrían que poner freno a la locomotora, son los que viven de su trabajo. Nunca se piensa en frenar esa inercia por la vía, ¿no es cierto?, de los precios o de los tarifazos. Claro. Entonces ocurre lo siguiente, cualquier discusión, la importancia de este índice tan alto de inflación, es que cualquier discusión respecto de supuestas desindexaciones tiene que darse después de que a los salarios y a las jubilaciones se les reconozca la pérdida inflacionaria del año 2019. Claro. Y a partir de allí, la discusión salarial debe ser en base a paritarias libres, Claro. sin condicionamientos. Es decir, que los trabajadores tengan, ¿no es cierto?, el derecho de pelear luego no solo por la indexación, sino por la recuperación de lo que ha sido, digamos, la pérdida de salario real en estos años. Claro. A ver si entiendo De lo bien, Marcelo. contrario, Dejar de... claro, de lo contrario, Sí. la frase más famosa de estos días, que es la plata en el bolsillo de la gente, bueno, se transformará, digamos, en un bolsillo con agujeros. Claro, sí, saco roto, digo. Porque, bueno, para también tratar de enterrar quizás ya un mito, me parece, esto de que tanto consumo y tanto dinero en el bolsillo de la gente genere inflación. Digo, estamos secos hace 3 o 4 años y la inflación inclusive superó niveles de hace 30 años. Claro, por eso, no le apliquemos el karma de la desindexación a los salarios y a las jubilaciones, porque en ese caso estaríamos incurriendo en una nueva caída y muy fuerte de la capacidad de compra de todos los que viven de su trabajo o han trabajado durante décadas. Claro. Está clarito. Marcelo, la seguimos pronto, si le parece, y seguimos charlando de estos temas que dan para largo, pero le agradecemos como siempre por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La seguimos pronto, Chau. Chau. Marcelo Ramal, el dirigente de la tendencia del Partido Obrero, economista, profesor universitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex legislador porteño también, acá Enrico al Cuadrado por la señal de Canal 5 Santa.